No pongas el amor en pausa. Regresamos con All We Need Is Love. Y estamos aquí de vuelta. Ya saben este tema que yo quiero. Acostúmbrense a que yo hable con Kiki de cosas que están pasando en el país. La actualidad. Exacto, la actualidad. Kiki, mira, hay una bola que está rodando por ahí. Sí, pero quiero poner los escenarios. Definitivamente estas elecciones son totalmente distintas desde mi perspectiva. ¿Por qué? Tenemos un expresidente, lo he dicho aquí anteriormente, para mí, Leonel Fernández, incluso yo diría que hasta un poquito más que Balaguer. O sea, yo creo que Leonel es el político más exitoso de República Dominicana, históricamente. Incluso me parece mucho más que el doctor Joaquín Balaguer, por diferentes razones. Eso lo podemos debatir después. Pero lo conversamos con Rafael cuando Rafael vino aquí, porque él pensamos iguales en ese sentido. Entonces tú tienes un expresidente que ha sido presidente en 3 periodos distintos y que va como candidato presidencial. Un hombre con una sapiencia, o sea, con un manejo, un conocimiento un animal político, o sea, un conocimiento de la política que no todo el mundo tiene. Tú tienes a un presidente actual que no es el candidato del 2020, o sea, para nada. Totalmente. En ningún aspecto. Empecemos porque la palabra Tayota no va aquí, que era la palabra que posiblemente se identificaba en aquella ocasión. Sí, exacto. Nunca entendí esa palabra, me parecía una cosa totalmente fuera como de... porque una cosa que tú digas, porque fulanito no tiene carisma, pero Tayota es como una cosa como... Bueno, es que a mí me gusta la Tayota, eso es lo que pasa. O sea, yo como Tayota, a mí me gusta la Tayota. Bueno, entonces yo nunca entendí como la relación. La relación creo que iba porque en ese momento el actual presidente, siento que en sus determinadas alocuciones no tenía quizás la fortaleza que tiene ahora, la seguridad que tiene ahora, y cuando se refería a cualquier tema era muy ambiguo y era muy aéreo, no aterrizaba sus ideas, todo lo contrario a lo que vemos el presidente actual. Pero en adición a lo que mencionas, entiendo que aparte de eso se da una situación política que teníamos, me parece, que nunca se había dado o que teníamos mucho tiempo que no se daba, es que tenemos 3 fuerzas políticas. Sí, lo que te iba a decir es, aparte de un presidente actual, fortalecido, que ya no es el candidato del 2020, sino que ahora tiene el peso de alguien que ha llevado el poder, o sea, que ahí hay un punto en común con el expresidente Leonel Fernández y el expresidente Leonel Fernández lo sabe. Pero entonces tenemos un candidato que nunca ha sido presidente, que tiene una trayectoria de mucho trabajo como Abel Martínez, pero que tiene yo no sé si es un eslogan, pero es como una especie de, yo lo he escuchado ya varias veces. O sea, no al candidato Abel Martínez, sino que he escuchado como alrededor de él una especie de, si él fue para que tú me entiendas, si él fue el síndico, ha sido el síndico de Santiago y ha cambiado a Santiago, él puede cambiar el país. Yo no estoy de acuerdo con eso, Kiki. O sea, no que no estoy de acuerdo con el candidato, no estoy diciendo eso, sino con el eslogan. Con ese, que yo no sé si es un eslogan, pero yo lo he escuchado varias veces, como esa línea de pensamiento de que si una persona cambia una ciudad, puede cambiar un país. No estoy de acuerdo, precisamente porque es una ciudad. O sea, quien vive en Santiago sabe, tiene muy claro la diferencia entre Santiago y el resto del país. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Incluso en términos de el comportamiento. Entonces no es igual. O sea, no es igual tú seas alcalde de Santiago que tú llegas al Palacio Nacional. O sea, yo te entiendo, pero mira qué pasa con Abel Martínez, entiendo que es su punto a favor. Es una persona que ha recorrido varias posiciones dentro de la política dominicana
y tiene experiencia de Estado desde esa perspectiva. Y es una persona que obviamente ha podido manejarse en diferentes escenarios y esos escenarios le han dado como esa zapata para él poder decir: yo tengo el conocimiento, tengo la experiencia y tengo la actitud para ser presidente. Eso se lo compro al 100%. Por otro lado, tenemos a Leonel Fernández, que como bien mencionabas, para mí, apoyo esa moción, es el político más exitoso que ha tenido República Dominicana, por diferentes razones. Y tenemos al actual presidente que, evidentemente, cuando se dieron las elecciones del 2020, perdió el PLD, porque el PRM se catapultó a raíz de que el PLD se desbarató. Eso es una realidad. Sí, o sea, al final, Leonel, yo siempre lo he pensado así, Leonel terminó definiendo el destino de República Dominicana. Claro, pero o sea, esa es una de las razones de las cuales es el político más exitoso, porque fue el que dominó el ajedrez político. Lo sigue haciendo. Dijo, no, bueno, yo no sé si al 100%, pero su influencia pesa mucho. Demasiado peso. Pesa mucho porque él representa a la oposición. Para mí, Abel Martínez no representa la oposición. Quien representa a la oposición es Leonel Fernández, definitivamente. ¿Qué yo veo? Hay dos cosas. Para representar la oposición, tú tienes que ser la figura y tú tienes que tener la militancia. Leonel tiene la figura, pero no tiene la militancia actualmente. Tiene mucha gente que se han ido de otros partidos, no solamente del PLD, a trabajar con él en la Fuerza del Pueblo, pero la realidad es que no tiene la mayor militancia. Eso está muy bueno que tú lo digas, Kiki. En el caso, por ejemplo, de Abel Martínez, yo el otro día... Fue a ti que yo te lo dije, Kiki. Yo decía, Abel no ha podido parar el sangrado del PLD. O sea, Abel a lo interno no tiene el peso para parar el sangrado del PLD. No lo tiene. Mira, el sangrado del PLD, yo creo que nadie lo va a poder parar. Ni del PLD, ni del PRM, ni de la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Porque el que se va es porque no se siente a gusto. Cuando tú no estás a gusto en tu casa, tú coges tu maleta y mira, y tu papá te dice: mira, ahí está la puerta bien grande, arranca. ¿Me entiendes? Entonces, nadie va a detener a una persona que esté decidida a irse. Ahora bien, hay escenarios que sí pudieron manejarse y pueden manejarse, conversando, llegando a un punto medio, que quizás no ha sido el mayor estratega en ese sentido, Abel Martínez o cualquiera de los dirigentes del PLD, porque al final la pelota siempre se le pega a la figura de preponderancia, pero no necesariamente tiene la responsabilidad de eso. Lo que pasa es que para mí Abel Martínez es como Gonzalo Castillo, aunque hay que guardar las diferencias, porque lo que dice Kiki es cierto. Abel tiene una carrera política donde ha estado en diferentes escenarios dentro de sus roles. Estuvo en la Cámara de Diputados, ha sido alcalde de Santiago. Mira, Abel Martínez como el hijo abandonado de Leonel Fernández. Claro, porque él comienza su política, su carrera cuando en uno de los gobiernos de Leonel. Claro. O sea, ahí es que él inicia. Entonces, bueno, pero si no vamos a eso, todo el PLD comienza ahí. Claro, eso te iba yo a decir, que el PLD todo es relativo. Y como tú dices, es muy extraño lo que está pasando, porque uno entendería que Leonel tiene como el peso, o sea, el liderazgo como para jalar al PLD completo, pero hay otra fuerza, y una fuerza que, o sea, tuvo su sello, que se llama Danilo Medina. 100%. O sea, entonces, ¿qué pasa con Abel Martínez? Que Abel Martínez está entre dos fuegos, porque es que Leonel es muy fuerte y Danilo es muy fuerte también. Entonces, la impresión que da es que Abel es como el Gonzalo Castillo, parte 2 de Danilo. Pero se unieron. El Rescate RD, la alianza. Sí, es cierto. Entonces, quizá ahí vamos a ver
Ahora bien. Exacto, vamos a los 5 minutos, en los 4 minutos que queda, este posible escenario de Leonel Fernández presidente, Abel Martínez vicepresidente. Mira, yo honestamente te pudiera decir que yo como figura, como persona, yo no veo a Leonel Fernández siendo presidente. ¿Por qué? Porque recientemente él acostumbra año tras año a entregar unas cajas navideñas. Y recientemente yo lo vi en un video donde parecía una persona ya en un momento de su vida que lo que necesita es estar tranquilo en su casa, leyendo un libro o viendo serie de Netflix. Porque lo vi cansado, lo vi abatido, lo vi, óyeme, que la política consume, eso no es fácil, tú tienes que estar calculando ahí. Y yo siempre he querido que el expresidente tenga una noviecita, una mujer que lo apoye, que le haga un caldo, que le dé una comidita. Él dijo que le gusta la pizza de queso. Exacto, que le dé su pisita, que le haga un té, un masaje, que haga yoga. O sea, como que yo siempre he querido como verlo. Ay, tuve un déjà vu ahora mismo. Es verdad. Sí, me vi diciendo eso. Te lo juro. Bueno, pues nadie sabe. Si tú se lo estás decretando y se hace realidad. Y este es su año, ahora 2024. Su año para que se case, no con el poder, sino con una mujer. Bueno, mira, hablando del poder, porque no nos vamos en términos personales, hablando del poder, yo lo veo un poco abatido. Ahora, la realidad es que él no deja de ser esa fuerza política que tú hablas de Leonel Fernández y no hay una sola persona que diga el líder. Lo asocie, ese es su sinónimo real. Y la gente que lo sigue, eso es como una secta, porque hablan como 100%. Él, caminan como él, 100%. Respiran como él, es una cosa impresionante. Él supo ser el real líder de este país. El real. No ha existido una persona con ese liderazgo que tú puedas decir que sus seguidores... Pero tú no lo ves, Kiki, uniendo esa, digamos, el PLD y la Fuerza del Pueblo, uniéndose en una boleta electoral donde Abel es el vicepresidente y él es el presidente. ¿Tú no ves eso? Mira, en el escenario actual, en el escenario real, eso es lo que posiblemente va a pasar. ¿Por qué? Porque él es la figura. Sí. Es la figura, y como bien decíamos, en la oposición tú tienes dos características, figura y militancia. El PLD tiene la militancia, pero al día de hoy Abel no ha podido capitalizar su figura para ser esa persona que la gente se pueda sentir representada por él. Y no porque no tenga la capacidad, y no porque no tenga el conocimiento, y no porque no tenga el discernimiento, es que siento que hay como otras situaciones que no se lo han permitido. Fíjate, perdón que te interrumpa, fíjate que en innumerables ocasiones él ha tenido que cambiar de equipo político. Yo te voy a decir que lo que Abel Martínez no tiene. Desde mi perspectiva, Abel Martínez no genera la confianza suficiente como para que el electorado se voltee y diga, aquí hay un camino. Desde mi punto de vista, él todavía no genera esa confianza. Leonel Fernández, uniéndose al PLD, desde mi perspectiva, sería gritarle al mundo, no pude hacerlo solo. Necesito a Danilo para poder llegar al poder, a su archienemigo. Entonces... Que eso no es real, ellos no son archienemigos. Y que no son eso no es real, no eso es una... Pero ven acá, pero que, oye, se sientan a comer juntos Abinader, Leonel, Danilo, Abel, todito. Bueno. Quienes se hacen enemigos son en la militancia, que vive empujando y pulsando uno por el otro. Bueno, pero aquí yo no sé, pero yo pienso que el expresidente Leonel Fernández, él le gusta ser candidato o ser presidente, pero realmente él, y yo lo he dicho anteriormente, la Fuerza del Pueblo es un proyecto personal de Leonel Fernández, un proyecto personal presidencial, lo cual no está mal, pero es su proyecto personal presidencial, porque ¿cuál es el otro candidato que podría ir que no fuera él se autoproclamó? Exacto, él mismo. Entonces, para finalizar, si él se une al PLD, el mensaje queda claro.
quiero tanto el poder que tengo que ceder y no puedo llegar al poder sin ellos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea, no puedo vivir contigo, pero no puedo vivir sin ti. Una relación tóxica. Exacto. Y la verdad es que ellos no han salido al ruedo y no han dicho lo que han tenido que decir durante mucho tiempo. Un mea culpa de todo lo pendiente que le dejaron a este país y del nivel de corrupción que no surgió en 2 días. Bueno, la corrupción ese es otro tema de esta clase. Lo vamos a desarrollar. Hay que desarrollarlo porque hay corrupción aquí en todos lados. Sí, lo tenemos que desarrollar. Y este segmento se llama Hablando con Kiki. Dios los bendiga. Namaste.